Dani, hola chicos, ¿cómo Vamos están? a comenzar, porque es harto que conversar, las diapositivas no son muchas, pero es un tema muy, muy amplio, ¿ya? Y también es un tema de los que realmente poco se habla y es trascendental, ¿ya? Sarik ya sabe mucha de esta información porque Sarik, a mí también, pues los dos han tomado el taller con Mario. Mario. Ajá, pues es una perspectiva más teórica, ¿no? Eh, Quizá incluso vamos a entrar en contradicción con algunas cosas que dice Mario, ¿no? Entonces yo no me voy a atrever a decir quién está en lo correcto, quién en lo erróneo, porque de verdad es todo un mundo, es bien complicado. A ver, y esta es la presentación, espacio escénico. Vamos a partir por nociones muy básicas, ¿ya? Y de ahí vamos a ir conversando y conversando. Y en la medida que vayamos conversando vamos a ir avanzando, ¿ya? A ver, primero, mejor, antes de esto. La pregunta que está ahí, ¿qué es espacio escénico para ustedes? A ver. A ver, Miguel, tú que has estado con Mario, ¿para ti qué es espacio escénico? Miguel. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Estamos preguntándonos qué es espacio escénico, ¿ya? Estamos esperando que Miguel nos responda. Creo que Miguel ya se durmió. A ver, Sarik, tú también que has estado con Mario Raes. ¿Qué será espacio escénico? Mm, no me acuerdo mucho, pero creo que es donde se realiza la acción. Por lo general es lo común es que haya actores, pero como hemos visto con todas estas corrientes, entonces creo que es el lugar donde pueda realizarse un acto de teatro, de realidad, I don't know. Ya, muy bien. A ver, Miguel dice que está cocinando, así que no lo vamos a interrumpir. No vaya a ser que se le queme. Sabemos que Miguel cocina rico, así que un día nos cocinará el Miguel. A ver, Anthony, ¿para ti qué es espacio escénico? El espacio que se utiliza para una representación o como escenario para cualquier tipo de arte, supongo. Muy bien. ¿Y para ti, Eduardo? ¿Qué es El espacio espacio escénico? escénico es el lugar donde se desarrolla la puesta en escena, ¿no? La obra de teatro, la danza, etcétera. Ya, muy bien. Vamos a ver qué dice la academia al respecto. Ya. No sé por qué no me está haciendo caso la cochinada esta. Ahí está, ya. Dice, ¿qué es espacio escénico? Este término tiene dos acepciones, dice. Este es un concepto de Jara Martínez, que es un escenógrafo español, ¿ya? Una relativa al lugar físico, que es el que la mayoría de ustedes ha dicho, de la representación con dos variantes, como sinónimo de escenario y como sala donde se acomete las artes escénicas que no son teatro. Y la otra al concepto teórico de la dramaturgia espectacular. O sea, por un lado tenemos el espacio físico y por otro lado tenemos el concepto, ¿ya? Esta escisión, esta separación de este concepto es relativamente reciente, ¿no? Si no me equivoco es del 73 o 76, no recuerdo, en el cual ya se empieza a ver al espacio escénico no solo como, valga la redundancia, un lugar físico, sino como una idea también. Entonces, al ser una idea, el campo de acción de las personas que trabajan sobre el espacio escénico, puntualmente dos, el director escénico y el director técnico o escenógrafo, si quieres decirlo, es ya infinito, ¿no? Ese campo de acción es infinito, porque es conceptual, ¿ya? ¿Alguna duda o pregunta sobre el concepto de espacio escénico?
Si no tienen duda, por favor, manifestarlo verbalmente. Todo claro, Daniel. Perfecto. Claro. Muy bien. Muy bien. Entonces, a nivel del primer concepto, básicamente vas a tener muchas denominaciones que vamos a hablar ahora y que tienes y que están en la diapositiva. Por el otro lado, sí es un tema un poco más complejo, ¿no? Y es tan complejo que decidí omitirlo de la presentación para poder tener el chance de conversarlo más que leerlo, ¿ya? Por el otro lado, se encuentra se encuentra lo que ahora se llama dramaturgia del espacio, ¿ya? Entonces ya no se considera la escenografía, por ejemplo, la dirección, netamente como un proceso únicamente, por así decirlo, imaginativo, decorativo, en el caso del escenógrafo, o representativo, en el caso del director, decorativo en el sentido de que es un espacio a adornar desde la mirada del escenógrafo, y un espacio sobre el cual hay que proyectar una representación de una obra previamente escrita, ¿no? Entonces, ahí radica la riqueza del concepto de espacio escénico y la razón por la cual yo decidí incluirlo dentro del tema, ¿no? Pese a que no es mucho menester del actor conocer estas cosillas, ¿no? Pues si te gustaría dirigir en algún momento, este tema lo tienes que dominar, no ni siquiera conocer, sino dominar, ¿no? Muy bien, entonces vamos. Entonces, si espacio escénico tiene dos conceptos: el espacio físico, donde se desarrolla una manifestación escénica, sea el mismo escenario o el teatro donde se realiza, y el concepto de espacio escénico como lugar donde va a ocurrir una dramaturgia del espacio. Entonces, ¿qué sería el espacio teatral? A ver, ¿quién quiere comentarme qué sería el espacio teatral? Mm, entiendo que es el lugar donde realizamos teatro. Ya, muy Yo- bien. Entonces, creo que mi señal está mal. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho muy bien. Muy bien. ¿Quién da más? Yo lo entiendo como el espacio no solo donde hacemos teatro, sino también donde nos preparamos para hacer teatro. Ya, interesante. Muy interesante. Anthony. Muy aparte de lo que dijeron, también lo vinculo al espacio donde acontece el teatro, o sea, lo que sucede entre el espectador y el actor, ¿no? O sea, Claro. ajá, a ese tipo de espacio. Muy bien. Entonces, lo que dice Jara Martínez en este caso también es que el espacio teatral es exactamente lo mismo que el espacio escénico, solamente que especializado en el teatro, ¿ya? Y claro, este espacio escénico, que también se puede llamar teatral según el uso que se le dé, también implica lo que dice Anthony, implica ese... Disculpen, es que Franco está entrando. ¿Ya? También implica ese espacio intermedio, ¿no? Que implica camerinos, que implica bambalinas, tras bambalinas, patas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso va a ser también espacio teatral. Entonces, dentro del espacio teatral van a habitar un montón de cosas, ¿ya? No sé si alcanzas a ver, pero en la escenografía, digo, en la diapositiva hay dos preguntas. Uno dice, ¿qué es escenografía? Y el otro, ¿qué son los decorados? La primera pregunta antes de responder a estas dos. ¿Será lo mismo escenografía que decorado? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Será lo mismo o serán cosas diferentes? Yo considero que en la escenografía hay un estudio de tiempo y espacio de lo que se quiere trasladar y remontar. Y el decorado, ya son fáciles hasta el complemento, ¿no? Pero la escenografía es un poco más
estudiado. Muy bien. Harold, ¿qué tal? ¿Quién da más? Yo pienso que no son lo mismo. Cumplen diferentes objetivos ambos. Entonces, dependiendo de eso, por ejemplo, la escenografía está en función de la obra. Llega hasta ser es como la iluminación hasta cierto punto. Es una parte esencial, no en todas las corrientes, pero en algunas sí es parte esencial. Llega a ser parte de la teatralidad que se va a dar en ese momento. Ya, Considero que un decorado es otra cosa. ya. Muy bien. ¿Quién da más? A ver. Mire, cuando termines de cocinar, de participar, por favor. Yo, Dale. pienso que la escenografía es todo lo que va a estar dentro del escenario, dentro y fuera del escenario, que va a cumplir un fin, o sea, tiene un rol específico. Y los decorados tendrían un fin un poco más estético. Pero también me pongo a pensar que los decorados también contarían como escenografía, o sea, serían parte de... Ujú. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Serán lo mismo? Bueno, la respuesta es creo. A ver, dale, dale. A ver, yo creo que no son lo mismo. La escenografía yo creo que debe ser considerado como el todo, ¿no? Total, una escenografía dependiendo de la corriente que quiera, o la propuesta del director, la propuesta de las personas que vayan a poner la obra, puede ser, yo qué sé, pues solo una silla y en un espacio vacío, ¿no? En una silla, y eso es toda su escenografía, sin importar qué obra sea. Ya. Pero el decorado, no sé, dentro de la escenografía misma, digamos, si es algo más tipo de la onda esta del teatro, por ejemplo, del teatro épico o en el teatro realista, así ya, el decorado yo creo que debe ser, no sé, buscar algo más detallado, tal vez eh, que no es parte en sí de la trama, ¿no? Pero te puede dar más señales de cómo va la historia, algo así. Yo lo veo así. Muy bien. Sí. Mm, Todos han acertado en que no es lo mismo, pero sí hay diferencias, ¿ya? Y es una diferencia básicamente histórica, ¿ya? Como te dije, el concepto que Jara Martínez menciona tiene origen más o menos entre el 63 o 76, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Pero ese concepto lo elaboran en el Encuentro Internacional de Escenografía, de escenógrafos, ¿no? Mundial. Y llegan a establecer ciertos derroteros teóricos, ¿no? Entonces van a identificar los decorados como algo así como un antecedente de la escenografía, ¿ya? Y va a hacer referencia a aquella época en la cual básicamente la escenografía ilustraba, adornaba, decoraba el espacio. Solamente lo decoraba. Muy famosa por ser una época en la cual solo se utilizaban telones pintados, ¿ya? Que hasta ahora hay grupos aquí en Cusco que los usan, ¿no? No es que esté mal, pero ya no se usa en ningún lugar del mundo, creo. Este, los telones pintados, ¿no? Que lo que hacen es como decir, bueno, estás en el bosque, ¿no? Eh, o estás, atrás hay un castillo, ¿no? Entonces, eso es un decorado, netamente decorativo, ¿no? Mientras que la escenografía está muy vinculada con el segundo concepto del cual conversamos y que tiene que ver con justamente la conceptualización de una idea en un espacio escénico, ¿ya? Entonces, eso es escenografía, ¿no? Ya hemos hablado de qué es decorado, sorry. Ahora vamos con qué es escenografía, ¿no? Para usar el material, para no hacerlo por gusto. Muy bien, entonces, ya incluso
la escenografía desarrolla su propia línea dramática dentro del todo que es una puesta en escena, ¿ya? Entonces ya la relevancia del escenógrafo no es únicamente la de alguien, pues, bueno, que está ahí pues dando vueltas, ¿no? Y que sí, a ver, ya necesito un balcón, ya, y te hace un balcón, ¿no? Sino que es alguien que ya se sienta con el director y le va a proponer cosas y van a tener juntos un concepto visual de la obra y también un modo de realización muy objetivo que va a intentar representar el núcleo de convicción dramática. Reitero, núcleo de convicción dramática es el término que usan los españoles para hacer referencia a la idea principal de la obra, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿ya? ¿Se entendió o me dice bolas? ¿Se entendió? Sí se entendió Sí, se en entendió. realidad. ¿Podrías resumirlo de nuevo, por favor? Ya, muy bien. Entonces, básicamente, escenografía es un arte completo, independiente incluso, que parte de la idea de conceptualización de una idea en un espacio escénico. Mientras que el decorado solamente ilustra una obra, ¿ya? El decorado es lo que haces en tu casa, pues, ¿no? Para que se vea bonito, le colgas un cuadrito, le pintas la pared de un colorcito. Eso antes se hacía, ¿no es cierto? Entonces, no es como tampoco extraño, se hacía, ¿ya? Eso, ese es sencillo. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, avanzamos, ¿ya? Entonces va a haber tipos... Una preguntita. Dale. Si yo pintaría en mi cuarto, digamos, despiértate, ánimo, tú siempre puedes, ¿qué sería eso? Un decorado. Pero al tener algo que se relacione conmigo, Claro, pero es que está en tu cuarto, pe. No está en un espacio escénico. No está para ser compartido en comunidad. Y sobre todo, Pero bueno, dale. me generó una duda. Por ejemplo, ahora es muy común los streamings de obras teatrales. ¿Ya? ¿Es un decorado o es un escenografía? Ahí hay un asunto bien interesante. Para mí sería decorado, ¿no? Porque no hay una interrelación directa con el espectador no está cerca, ¿no? Y es que ahí viene la famosa pregunta, ¿no? ¿El streaming es teatro o no es teatro? Entonces ahí es meternos en una discusión bien interesante, ¿no? Yo te digo mi perspectiva, ¿ya? Al ser tecnomediado, yo creo que no es teatro, ¿ya? Sin embargo, es teatral, por ende es una experiencia teatral, pero el teatro no está ahí, ¿no? Dubati, que es este filósofo argentino, bueno, intenta forzar un poco la situación adaptándose a los tiempos y sustituye el convivio por el tecnovivio, ¿no? Pero sin embargo ese tecnovivio dista mucho de la experiencia que es ir a una obra de teatro, ¿no? Especialmente ahora son experiencias, ¿no? No son, o sea, no estás viendo un discurso, ¿no? No estás viendo la tele. Entonces, por ahí sí es todo un asunto, ¿no? Pero como les digo, eso es todavía está en la laguna, ¿no? Quizá los maestros ahí en unos años, incluso nosotros mismos, nos atrevamos a ya tomar una decisión al respecto, ¿no? Pero para mí, por las condiciones actuales, no es, ¿no? Entonces, al estar en el fondo, bueno, es que ahí también hay que ver dos cosas, ¿no? Si hay streaming, es diferente, ¿no? Pero si es si es un video previamente grabado, que es lo que normalmente ahora se está soliendo hacer, y que el streaming requiere muchas características técnicas que realmente no se pueden cumplir.
por lo menos en Latinoamérica no tenemos ese ancho de banda, no tenemos esos equipos, es un poquito complicado. Sí es diferente, ¿no? Entonces yo creo que incluso ahí habría una diferencia de concepto de espacio escénico, ¿no? Incluso yo me preguntaría, en un streaming o en un videoteatro, por así decirlo, ¿habrá espacio escénico como concepto? Que el del espacio está ahí, ¿no? Ahí representas, entonces cumple la primera eh, condición para llamarse espacio escénico bajo el primer concepto, ¿no? El segundo me cuesta un poco más procesarlo. ¿Alguna otra pregunta, repregunta, opinión al respecto, que es un tema muy interesante? ¿Sobre escenografía o sobre si el teatro virtual es teatro? Ambos, ambos, ambos. Ya, sobre los dos. Primero sobre el teatro virtual. Ya. Mi opinión más que nada. Yo pienso que tampoco sería teatro porque estaríamos quitándole el convivio, ¿no? Y no estaría sucediendo eso que sucede entre el espectador y el actor. O sea, no estaría sucediendo porque es a través de una pantalla y no somos capaces de sentir la presencia del otro y no nos estamos retroalimentando. O al menos ese es mi punto de vista. Y la otra pregunta va sobre la escenografía y el Decorado. decorado. Si es que en ese espacio que menciona Miguel, de tú puedes, vamos, levántate, si es que esa frase tiene que ver con el texto o implícitamente con la historia que se puede estar contando en el teatro, ¿contaría como escenografía? Claro, pero no independiente, ¿no? Un muro no es una escenografía, salvo que sea conceptualmente ello, ¿no? Los minimalistas, ¿no? Que aparecen ya en la zona mitad del siglo XIX, del siglo XX, diré. Sí, en ese sentido sí, ¿no? Pero normalmente ahora la escenografía es mucho más complejo, ¿no? Incluso la ausencia de elementos es conceptual, ¿no? Es muy conceptual. Pero es muy importante vincular la escenografía al espacio escénico. Entonces, en mi casa todavía no es un espacio escénico. Hay casas que pueden volverse espacio escénico. Por ejemplo, un amigo de Lima hacía obras en su casa, ¿no? Bueno, también el maestro Edgar Guillén también hace obras en su casa, ¿no? Pero esos son excepciones. También algo que me olvidé de mencionar, ¿no? La escenografía ahora ya no es únicamente menester de las artes escénicas. Se usa escenografía, por ejemplo, en los desfiles de moda, se usa escenografía en las inauguraciones de las Olimpiadas, de los mundiales, ¿no? Entonces, se usa escenografía en presentación de productos, por ejemplo. Entonces ya es un campo muy interesante y verlo desde la perspectiva conceptual de cómo estos espacios no teatrales, ojo, estoy hablando de teatrales, acogen estos eventos con escenografía, ¿no? Y al acoger estos eventos, a veces multitudinarios, sí se transforman en espacios escénicos, claramente, ¿no? Entonces sí, ahí hay una posibilidad de habitar el espacio con escenografía. ¿Ya? Pero la escenografía ya no es ahora únicamente menester, ¿no? Mira los desfiles, pues, de los grandes diseñadores, vas a ver escenografía, ¿no? Está la pasarela, incluso ahora la pasarela ya es también todo un concepto de espacio, ¿no? Ya no es solamente un pasadizo por donde caminan las y los modelos, ¿no? Ahora es más que eso es algo muy interesante. Muy bien, más dudas, preguntas, comentarios. A ver, yo creo que esto del teatro virtual, que si es teatro o no es teatro, creo que por el mismo lenguaje que utilizan esas obras que ya están pensadas para lo virtual, entran a una liminalidad con el cine, ¿no? Porque ya no solo es pues cómo usas tú el espacio escénico, cómo te interactúas con tu público, sino también usan planos, usan ángulos que ya no son pues teatrales, eso ya es cine, pero no llega a ser cine, pero no deja de, pero no tampoco es teatro. Yo lo veo como que está entre los dos, ¿no? Es otra cosa, no sé, no, yo no lo catalogo como teatro, porque creo que sí haría falta esa interacción, ¿no? Directa, pero tampoco es cine, no sé, es eso,
una liminalidad. Cine, teatro, algo así. Teatro, cine, cineatro, algo así. No sé. Para nuestro amigo Marcelo Ábalos, ¿es Ábalos, el amigo de Incarri? Marcelo Farfán Ábalos. Marcelo Farfán, ya. Él sí se ha dado a la molestia de pensarlo mucho, de encajarlo en un lugar, esto del teatro virtual. Yo no me he dado esa molestia, la verdad, no siento la necesidad teórica tampoco de indagar por ahí. Él dice que es que, que estas experiencias grabadas, especialmente las grabadas, vendrían a ser categorizadas como como video experimental. ¿Ya? Entonces, bueno, podría ser, ¿no? Video experimental. Porque el cine sí requiere otras características, ¿no? El cine tiene otro lenguaje, tiene otra materialidad también, ¿no? El cine sí o sí se tiene que ser proyectado. Si no es proyectado, no es cine. Por eso es que cuando tú ves, por más grande que sea tu pantalla, cuando tú ves una película en tu casa, nunca va a ser cine. El cine por naturaleza es proyectado. Y toda la plástica que tú ves en la imagen del cine está diseñada para ser proyectada. Esa es la chamba del director de fotografía, ¿no? Entonces, ¿alguien más? A ver, ya que se abrió la conversación. Tal vez. No, sigue, sigue. Dale, dale. Bueno, quería hablar sobre justo lo que decía, lo que decía sobre Marcelo. Con todo esto, bueno, hablando de streaming, quería más o menos opinar sobre cómo conocí el streaming y qué es ahorita streaming para mí. O sea, yo creo que nació cuando las personas publicaban sus eventos, pero he visto otra forma de streaming ahora que creo que los chicos, Franco, Anthony, deben conocer, que son los shows por streaming, ¿no? Los que le dicen streamers, que yo veo que hay una interacción con el público, rompiendo la cuarta pared y dándole ahorita una etiqueta y también que también hay teatralidad en ahí, ahora que me pongo a pensar, y no sé si esto podría encajarse como algún tipo de, no sé, de género teatral, porque, bueno, de hecho que las personas que lo hacen nunca piensan, o bueno, no se les ocurre encajarlo en algún lugar, pero lo hacen y de hecho reciben mucha acogida y yo veo muchas características de la teatralidad y no sé si podrían opinar los que han sido o los que ven streams. Yo veo streams. Yo creo que con el tiempo eso va a ser un género teatral, un modo de hacer teatro, ¿no? Especialmente si esto de la pandemia, como se anticipa, no nos va a dejar pronto, ¿no? No solo porque el hecho de que ya todos estuvimos vacunados y ya pueda circular con mayor normalidad, sino porque hay rezagos sociológicos que van a quedar, ¿no? Dentro de ellos la educación online, por ejemplo, no se va a ir. Sin embargo, yo creo que eso va a pasar con el tiempo, ¿no? Actualmente yo creo que eso podría calificar como una experiencia teatral, ¿no? Obviamente se usan elementos teatrales y recursos teatrales para este tipo de finalidad, ¿no? Pero al no haber ese convivio es bien difícil, ¿no? A ver, ¿quién más? Sari, ¿qué querías decir antes de que, sí, claro. Antes Bueno, de cambiar el esto tema. solo para comentar tal vez. eh, Cuando empezó todo esto de la pandemia, mucha gente empezó a dar talleres virtuales. Entonces, una vez, por ejemplo, me compartió que estaba teniendo ciertos problemas porque no es lo mismo dar un taller físico que dar un taller virtual. Y me decía que la conclusión o la enseñanza que había sacado de todo eso es que, por ejemplo, este tipo de talleres no era de teatro en sí, eran talleres de actuación frente a la cámara, que estaría relacionado mucho a los cines. Entonces, es, eh, toda esta situación nos ha sacado muchas cosas, o sea, para explorar
No sé, tendría que leer lo que dice Marcelo sobre cine experimental, videos experimentales. Video experimental. Entonces, video experimental para sacar una conclusión, pero solo eso. Sí, interesante, ¿no? Por ejemplo, yo no me rehusé a dar talleres virtuales, la verdad. Ahora he aceptado uno porque la plata es necesaria y hay que comer de algo. Y con Cipas Buena vamos a estar dando el taller de teatro. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sarik. Y yo sí, no creo que sea un taller de teatro, ¿no? Es más un taller de, claro, más parecido a lo que se hace en cine o en televisión, ¿no? Sin embargo, tampoco creo que sea lo mismo porque hay cierto asunto con esto de- del, del estar en vivo, ¿no? Pero es todo un asunto, ¿no? Es una perspectiva teórica interesante. ¿De dónde saqué la información que dio Marcelo de la entrevista, bueno, del diálogo que tuvimos con Mija, que salió por el Día Internacional, Mundial, no internacional, es Mundial del Teatro? Lo pueden ver también, estuvo interesante la charla. Y de paso apoyan al Mija, que está determinado a volverse un influencer. No está mal. Más que por lo menos en sus diálogos, el contenido está muy bacán. Eso, bueno, nos quedan 4 minutos para para estos primeros 40 minutos. ¿Quién más quiere opinar? A ver, para no avanzar sin escucharlos a todos. Bueno, entonces avanzaremos un poco, ¿ya? Entonces, va a haber tipos de escenografía, ¿ya? Después va a haber tipos de sala también, pero eso lo vamos a ver un poquito adelante, ¿ya? Entonces Jara Martínez también va a separar el concepto en dos, con dos supuestos, ¿ya? Según la materia de la escenografía, escenográfica del diseño, y el otro es según la presentación temporal de la escenografía al espectador. Entonces vamos con el primero, cuando esto decida funcionar, ¿no? Así, ya bueno, nos saltamos porque ese es al final. Ya. Según la materia escenográfica del diseño, dice que hay una escenografía fija, ¿no? Que es la escenografía que se mantiene invariable durante toda la presentación. Muy raras actualmente, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, no, mejor no voy a dar ejemplos porque hay una tarea al respecto ya. Pero ahí lo ves, ¿no? O sea, la escenografía no se mueve toda la obra, ¿ya? Luego hay una escenografía semifija. Existe un fondo fijo, como puede ser suelos o corpóreos, pero hay elementos escenográficos que entran y salen de la escena, ¿ya? Y obviamente también existe una escenografía de cambio total. Todos los elementos que componen la escenografía salen del escenario y son sustituidos por otros, al menos una vez, suelen coincidir con los cambios de escena o actos, que indican cambios de lugar, de acción y suele ser habitual en géneros operísticos, ¿no? Pero en otros géneros también, ¿no? Entonces, eso es según la materia escenográfica del diseño, ¿ya? Y el siguiente, que es según la presentación temporal de la escenografía del espectador, va a ser espacio único. Se muestra un único y continuo espacio en la acción. Espacio consecutivo que van viendo se van viendo en el tiempo distintos lugares de la acción. Y espacio simultáneo se ven a la vez distintos lugares de la acción en el escenario, ¿ya? Entonces, uno hacía referencia a los elementos en el escenario que entran y salen, y en este caso hace referencia al espacio que representa, ¿no es cierto? Entonces, los monólogos, por ejemplo, suelen ser en espacios únicos. A veces no, pero normalmente sí. Consecutivos, podrías decir que es casi las obras más cercanas a los formatos de cine y televisión, ¿no? Mamet, por ejemplo, las obras de David Mamet, es un dramaturgo, de Jean-Marie Coltés, no Jean, no es Bernard, Marie Coltés, por ahí, ¿no? Y entonces de la mezcla de estos dos, que por algún motivo extraño a mi voluntad, se puso al final, ¿no? De la mezcla de estos dos
principios podemos derivar los siguientes tipos de escenografía. Entonces, por ejemplo, va a haber una escenografía fija de espacio único, en el cual ningún elemento entra ni sale, y el espacio que representa la obra va a ser siempre el mismo, ¿no? Entonces va a haber una escenografía fija de espacio consecutivo. No se va a mover ningún elemento, pero por ejemplo puedes ir representando el paso del tiempo. Por ejemplo, en Esperando a Godot, el arbolito que está en medio, puedes hacer que primero esté lleno de hojas, luego que estén con los frutos y finalmente que esté sin calato y con las hojas en el piso, ¿no? Entonces, algo por el estilo hace referencia, ¿no? Luego va a ser escenografía fija de espacio simultáneo. Por ejemplo, en obras de John Jesurun, que incluso usa dos espacios escénicos totalmente diferentes, cada uno con su público. Son dos espacios en simultáneo, ¿no? Obviamente eso es una representación tecnomediada también, porque unos espectadores ven la otra mitad de la obra en video, que está sucediendo en vivo en el cuarto de al lado, y viceversa, ¿no? Es, bueno, John Jesurun, ¿no? Pero se podría decir que es eso también, ¿no? Así como definimos el espacio escénico y bueno, las cosas que lo contienen, ¿se podría usar los mismos criterios que se usa para la comunicación? Eso de, dentro de esta comunicación hay ¿cómo se llama? Un medio, hay dos que tienen que uno recibir, ¿no? Hay una interacción. ¿Se podría aplicar? Sí, es más, toda una rama de la escenografía, de los estudiosos del espacio escénico, justamente hablan de la comunicación, porque el espacio escénico es un modo de comunicación, ¿ya? Sin embargo, hay otra discusión antigua, ¿no? Que yo, cuando hablábamos de estos temas en la maestría de la comunicación dentro de la escenografía específicamente, yo afectaba al profesor, de verdad, quizá el mejor profesor de toda la maestría es el que nos enseñaba espacio escénico, el doctora Ramsés Ojeda, mira qué tal nombrecito, el doctor Ramsés Ojeda, ¿no? Y yo le comentaba que como yo estudié comunicación acá con Eduardo, me entenderá, yo como llevaba clases, muchos cursos con mi querida profesora Gladys Concha, cuyo único defecto es ser fujimorista y malhumorada, y franquista también quizá. Ella me decía, ¿no? Como sabía que yo me dedicaba al teatro ya en aquellos años, ella me decía, ¿no? El teatro eso no es comunicación, me decía. Así es, Eduardo. Pero muy buena, pues. Quizá la mejor de toda la facultad, me atrevería a decir. Y ella me hablaba a la luz de Manuel Martín Serrano y su teoría de la comunicación, ¿no? Que es básicamente la teoría de la comunicación que tú acabas dominando cuando llevas los cursos teóricos con ella, porque ella estuvo con Manuel Martín Serrano en España, ¿no? Manuel Martín Serrano, gran teórico, pero hecho de lado porque apoyaba mucho a Franco, ¿no? También. Sin embargo, era muy brillante el señor. Creo que sigue vivo, debe tener más de 100. Entonces, bajo esas normas, bajo esas 7 características de la comunicación, según Manuel Martín Serrano, no hay comunicación en un acto teatral, ¿ya? Sin embargo, si tú lo ves desde otra perspectiva de la comunicación, por ejemplo, la de Paul Watzlawick, la Escuela de Palo Alto, más vinculada a la psicología, la respuesta sería sí, porque según Watzlawick, todo es imposible no comunicar, esa es su máxima, ¿no? Y si es imposible no comunicar, entonces todo lo que está en el mundo comunica, ¿ya? También para Martín Serrano, la comunicación implica intencionalidad, si no, no es comunicación, es neta información. Entonces, tú tienes obviamente una intención de comunicar en el escenario y todavía en doble articulación, como lo dice la maestra Angersfeld, ¿no es cierto? Entonces yo tengo en un primer término, una primera articulación, un diálogo con mi partener.
pero al mismo tiempo, al enunciar mi diálogo con el partener, estoy emitiendo el mensaje hacia el receptor pasivo, que es el espectador. Entonces, hay doble articulación. Ese es el meollo y el punto central de la semiótica teatral, ¿ya? Sin embargo, en el espectador no hay una intencionalidad de comunicar, ya que es pasivo. Entonces, el círculo de la comunicación no se completa. Entonces, yo le comentaba eso a mi profesor Ramsés Ojeda y él decía, sí, tienes razón. Entonces, voy a decir que en este curso que no hay comunicación en el escenario, mucho menos la escenografía no comunica, informa, no comunica, ¿ya? Entonces, pero por ahí todavía hay un montón de cosas por analizar. No sé si eso respondió a tu pregunta, Miguel. Sí, Dani, gracias. Es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo. Muy bien, a ver, retomemos la presentación que tenemos acá. A ver, estamos acá, ¿no es cierto? Muy bien, entonces estamos acá un ratito cuando esta cosa decida funcionar. Muy bien. Entonces, estamos en las semifijas, ¿no? Escenografía semifija de espacio único, en el cual, por ejemplo, puede ser una oficina en la cual entra y sale mobiliario, sin embargo, sigue siendo la misma oficina, ¿no? Semifija de espacio consecutiva, el mismo, puede ser el mismo ejemplo, ¿no? Entonces, tengo la oficina y de pronto, por ejemplo, es una tienda que abre, entonces al inicio está entrando la escenografía y de ahí se muda a otro local, por ejemplo, ya. Entonces ya es un cambio consecutivo. Y de ahí a otro local y otro local. Entonces hay un cambio consecutivo, ¿ya? Luego dice semifija de espacio simultáneo. Entonces, por ejemplo, yo que sé, el parque y la casa al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, tengo luego los de cambio total, ¿no? Escenografía de cambio total y espacio único, ya te imaginas cómo es, cambio total y espacio único. Escenografía de cambio total y espacio consecutivo y escenografía de cambio total y espacio simultáneo. De las más frecuentes son las de cambio total y espacio consecutivo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una de mis obras, de medianoche, es ese caso, ¿no? Cambio total, espacio, digo, espacio consecutivo. Se cambiaba y 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 se cambiaba, ¿no? Entonces, por ahí va. ¿Alguna duda sobre esta clasificación, esta tipología de la escenografía? ¿Podrías darnos un ejemplo de cambio total espacio único? Cambio total, espacio único. Por ejemplo, mi escena es una mudanza. ¿Ya? Toda mi obra se trata de una mudanza. ¿Ya? Entonces, es de, pues, bueno, puede ser de cómo llegan las cosas o cómo se van. ¿Ya? Pero para hacer, como para revivir mi semana pasada, es una mudanza en la que todo se vaya. Entonces puede ser que los personajes estén ahí, ¿no? Entonces, es un espacio único, es la casa o la sala de la casa que se está dejando de habitar, y el cambio total es que todo se va yendo, ¿no? Se va de una, ¿ya? ¿Te das cuenta? Entonces, por ahí va. Esas ya son tipologías más raras, ¿no? Hay acá muy raras y también hay muy usadas. ¿Se entendió, Sarik? Sí, Dani, gracias. Uh-huh. Muy bien, entonces acá va a ir la tarea, ¿ya? La tarea para el próximo domingo es buscar videos que representen 2 videos, por lo menos 2 de las tipologías de esta lista, ¿ya? Háganle screenshot, porfis. Si no, lo buscan en internet y les va a salir el precio, ¿no? También. O también les puedo compartir el precio, no hay ningún problema. Pero justamente es eso, ¿no? Para que se den al trabajo de intentar buscar este tipo de cosas que son bien interesantes. A ver, ¿alguna otra duda o pregunta?
si se dan cuenta, la escenografía y los conceptos de espacio escénico están muy vinculados a, a dos conceptos filosóficos trascendentales para la historia de la humanidad, ¿no? El tiempo y el espacio. Ya que cuando uno crea una obra ilusionista o antiilusionista, siempre está en diálogo con el tiempo y con el espacio, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que toma esos dos ejes, ¿no? El primero del espacio, de cómo se habita el espacio, y el segundo del tiempo, de los cambios, ¿no? Del espacio en el tiempo. Muy interesante esta noción de Jara Martínez, la verdad. Muy bien, vamos entonces. Ahora nos vamos a los tipos de teatro, ¿ya? Nos vamos a los tipos de teatro. Entonces, obviamente, como estábamos hablando de Occidente, porque toda la información que tenemos es de Occidente, vamos a empezar por el teatro. Ah, no, ya, sí, ya. Por el teatro griego vamos a empezar, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, se caracteriza por ser básicamente un semicírculo, ¿no? Un semicírculo, atrás no hay nada. Bueno, me imagino que había en realidad una entrada, y es un espacio ritual, básicamente, ¿no? Es una gradería en semicírculo donde sucedía originalmente el ditirambo y luego el teatro, ¿ya? Ahí no hay mucho más que hablar. También hay información muy actualizada en internet que puedes revisar. Ahí está. Desafortunadamente las fotos no están de muy buena calidad, porque la mayoría de fotos bacanes tienen derechos del autor y no te permiten copiarlas. Luego nos vamos al teatro romano. Mira la diferencia. Pasas de un espacio muy rústico, muy cotidiano, sagrado, a un espacio pomposo, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que hemos ido conversando, ¿no? De que mientras para Grecia el teatro cumplía un rol, por así decirlo, sagrado, ritual, para los romanos era un mero entretenimiento, ¿no? Sin embargo, también era una excusa para mostrar opulencia, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, ya no es un semicírculo, sino es que es básicamente una herradura, una media luna, ¿no? Entonces, ese espacio se pierde y se caracteriza también por ese precioso decorado de atrás, ¿no? Ese es el teatro romano. Griego, romano. Mira qué precioso, ¿no? Al aire libre siempre. Y de ahí hacemos el salto. De ahí ya sabes que viene el medioevo, y en el medioevo no se construyen teatros, más bien se destruyen lo que quedan de teatros griegos. Pero de la época griega se destruyeron porque eran espacios paganos, lo mismo con los teatros romanos, y bueno, no, ya sabes que la religión ahí jugó su papel trascendental para desaparecer ese tipo de espacios, ¿no? Entonces reaparece el edificio teatral en la época isabelina y del siglo de oro español, o la época aurisecular. En los libros lo vas a encontrar como aurisecular. ¿Qué es aurisecular? Hace referencia básicamente al siglo de oro español, ¿no? Y son dos espacios muy parecidos, fíjate. A la izquierda tienes el teatro isabelino y a la derecha tienes un corral de comedia. Es más, el de la izquierda es el de Globe, ¿no? El teatro del amigo Shakespeare, ¿no? Y se caracteriza básicamente porque en el centro, mira qué horrible está la foto, qué pixeleada, no hay lugar para sentarse, sino que está toda la gente ahí acomodada, y nacen los palcos, ¿no? Y los palcos son para la gente privilegiada, la gente que tiene mucho dinero. En el teatro isabelino aparecen, por ejemplo, las trampillas para hacer efectos teatrales, ¿no? Entonces, que desaparece el personaje y aparece de la nada, aparece en esta época, ¿no? Como te das cuenta, tiene como una especie de pasarela al frente, y tiene como una especie de segundo piso donde ciertas partes de la obra se representaban. Entonces, ese es el teatro isabelino, ¿ya? Al aire libre siempre, ¿no? Ojo, no era el único teatro, habían teatros que se construyeron dentro de los palacios o de las mansiones de los aristócratas, ¿no? También existían al mismo tiempo, ¿no?
y en ellos había, pues, por ejemplo, más tecnología, había más trampillas, se prestaba mucho más a generar ilusiones, ¿no? Y acá tienes al Corral de Comedia, muy parecido, mira, igual tienes los palcos, tienes un espacio donde se sentaba la gente en realidad, digo, se paraba la gente, no había gradas, esto ya es una adaptación, ¿no es cierto? Y la gran diferencia con el isabelino es que en el teatro, en el Corral de Comedias, hombres y mujeres no podían estar juntos en el patio de las butacas. Entonces, las mujeres tenían un lugar especial atrás, ya, siempre atrás a las pobres mujeres, ¿no? Entonces, atrás estaban las mujeres y veían aparte, ¿no? Que contrastaba con la otra realidad, ¿no? Ya sabes que en el teatro isabelino las mujeres no podían actuar, pero en el Corral de Comedia sí. Entonces, esta es la primera vez que reaparece el teatro, el edificio teatral ya entre el siglo XVI y XVII, ¿no es cierto? Luego nos vamos al monstruo, ¿no? Que lo he podido poner aparte, en la verdad, pero he decidido confrontarlo así. Nace el teatro a la italiana, ¿ya? El teatro a la italiana nace en el siglo XVII, entre el XVI y XVII también, en Italia, con la idea de retomar la idea original de disposición espacial del teatro romano, pero adecuado a la tecnología de la época. ¿Cuál es la característica número uno del teatro a la italiana? Es la disposición en U del público. ¿Por qué en U? Por los palcos, ¿ya? Y siempre es una herradura, en herradura, le dicen los especialistas, ¿no? Entonces, hay una herradura de público y el centro, o sea, desde la perspectiva que está tomada la foto, unos 2 pisos arriba, está el Ojo del Príncipe, ¿no? El Ojo del Príncipe era el palco principal donde iban las grandes autoridades, ¿no? En el Teatro Municipal de Cusco está a otro lado, ¿no? Pero el Ojo del Príncipe en los teatros originales está a la altura bueno, en el centro arriba, ¿no? Está el Ojo del Príncipe. Y nace algo que va a ser característico del teatro hasta nuestra época, ¿no? Nace la boca, que es este espacio que separa justamente el patio de las butacas del escenario, de la escenografía, ¿no? En este caso ves como esta cenefa preciosa, pero ves también, es como una pequeña pared que hace un marco entre el escenario y y la sala, ¿no? Entonces, esa es otra característica del teatro a la italiana. A ver, hay un chat. Ya, muy bien, Eduardo, no te preocupes. A ver, ¿se entendió lo del teatro a la italiana? Sí. Muy bien. Dani. Chévere. Entonces, y su primo, cuando esta cosa decía funcionar, ya, ahí está, es el teatro frontal, ¿no? Y si te das cuenta, lo que cambia es que el público ya no está ubicado en U, en herradura, sino que es frontal. Una diferencia importante es que el teatro a la italiana es un reflejo de la estratificación de clases. Entonces veía mejor el que pagaba más. El resto se ponía atrás y si veía, bacán, ¿no? El concepto de teatro frontal viene a confrontar esa idea de estratificación y viene a ser un espacio en el cual se prioriza que todos los espectadores vean bien. Por eso es que ya no hay una U, una herradura, sino que únicamente hay una mirada frontal, ¿ya? Por ejemplo, el Teatro Municipal de Cusco es un teatro a la italiana o frontal. Italiana. Es a la italiana, ¿no? ¿Con proscenio o sin proscenio?
Con, con proscenio, ¿no es cierto? Que es ese pasadizo participa. que sobresale de la boca del escenario, ¿no? Ese es el proscenio. Y antes las obras de teatro se hacían ahí, ¿no? Entonces se movía el actor, así hacía su acción, y después iba al frente y hablaba. ¿Por qué? Porque si no, no le escuchabas, ¿no es cierto? Básicamente por eso. Muy bien. Entonces, especialmente el teatro a la italiana es el rey de los espacios escénicos, ¿no? Pese al paso de los años, se siguen construyendo los teatros a la italiana. Es más, el gran teatro nacional es un teatro a la italiana, ¿no? Ya con muchos innovaciones tecnológicas, y que estas innovaciones tecnológicas son los que lo mantienen vivo. ¿Por qué? Porque justamente este espacio es muy, muy bueno cuando se trata de generar efectos, de generar ilusión. Entonces, por eso es que sigue vivo. Eh, a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1914 al 18, 19, ¿no? Claro, ya entrando a la segunda década del siglo XX, sí se empieza a pensar los arquitectos, entre ellos la Bauhaus, y Walter Gropius, por supuesto, encabezando la Bauhaus, sorry, no Bauhaus, es Bauhaus, sobre la utilidad de este espacio. Y de la mano de Adolf Appia, Sir Edward Gordon Craig y Václav von Meyerhold, revolucionan esta idea de espacio escénico, ¿ya? Y esta idea de teatro a la italiana. Por ejemplo, los constructivistas rusos, no, claro, antes los constructivistas rusos, bueno, ya no me acuerdo, pero los arquitectos rusos de la época le diseñan un teatro especial a Meyerhold, ¿ya? Que es como un semicírculo inmenso al medio, que tiene otro semicírculo, otro círculo atrás, como un 8, y estas estructuras suben y bajan. Y arriba, en el medio, hay una fosa donde también se actúa, ¿no? Entonces, revoluciona mucho la idea de construir teatros, ¿no? Me hubiera gustado traerte más fotos al respecto, pero el tiempo no me ayudó mucho. Entonces, justamente a partir de estas nociones de cambio, aparece el espacio adaptable, ¿no? Como te das cuenta, ya no es un espacio para verlo frontalmente, ¿no? Sino que ya tiene muchas más posibilidades. Como ya ves, ya la parrilla está en la totalidad del espacio, no solamente en el espacio para la representación, sino ya en la totalidad del espacio. Y bueno, esta sala sí es una sala de 4 bandas, ¿no? O sea, tiene 4 puntos de vista, 4 bandas. No es un circular tampoco, ni es un semicircular, no es una arena, no es un griego, nada. Es 4 bandas, o sea, es un cuadrado, ¿no? Pero ya te da otras posibilidades. Hay otras salas que, que sí son totalmente adaptables, ¿no? Por ejemplo, la sala Yuyashkani es una sala totalmente adaptable. El proyecto no sé en qué andará, ojalá que sí se termine de concretar, pero en el proyecto de la Casa de la Cultura de Cusco, yo me peleé mucho con Miguel Ángel Pimentel, que en ese momento era gerente de cultura, cuando yo estaba en el Teatro Municipal, para que la sala más importante, que es el refectorio, los que conocen, los que son más o menos de mi edad, el refectorio es una sala atrás bien bonita, se convierte en una sala adaptable, ¿no? La idea de Miguel Ángel era hacer otro teatro, pero yo le digo, si tienes a la vuelta de la esquina, literalmente, el Teatro Municipal, ¿qué sentido tiene hacer otro teatro? Entonces, mejor haz una sala adaptable, ¿no? Que permita hacer otro tipo de obras que justamente el municipal no pueda soportar. Y esto ya básicamente te permite una relación muy, muy, muy cercana con el espectador. A nivel teórico, la gran objeción que tenían los revolucionarios del teatro, los directores, los maestros, Grotowski, Barba, Mushkin, Julian Begg bueno, Begg y Malina del Living Theater, Peter Brook,
y el etcétera es inmenso, era justamente que al existir una boca que separa el espacio de la representación del espacio de del público, hay una limitación y lo relativo a la comunicación, que es lo que preguntaba Miguel, ¿no es cierto? Entonces, nace una necesidad de repensar todo el edificio teatral, ¿no? Esto, como te digo, inicia en tras la Primera Guerra Mundial. La Bauhaus tiene mucho que ver con esto. Erwin Piscator tiene mucho que ver con esto, porque Piscator no solamente en sus obras ponía texto, ¿no? Sino que, por ejemplo, él fue el primero en proyectar partes de, videos que él filmaba durante la obra y poner, por ejemplo, diapositivas, ¿no? Con retroproyectores. En ese caso ya no era un cañón multimedia, sino un retroproyector. Con retroproyectores, con música grabada, ya no en vivo. Entonces, las salas a la italiana no se adaptaban a lo que necesitaba Piscator. Entonces, Piscator va a la Bauhaus y habla con Walter Gropius. Le dice, señor Gropius, yo necesito otro tipo de diseño, ¿no? Y Gropius hace un diseño alucinante también, lo puedes buscar, para 2.500 personas, que nunca se llega a construir. Pero es muy alucinante, ¿no? Para Gropius era mucho más barato construir ese teatro que otro tipo de teatro, ya que la mecánica escénica era mucho más sencilla de implementar que en un teatro italiano. Entonces eso iba a abaratar el costo de producción de las obras, iba a abaratar el costo de producción de mantenimiento del espacio. Entonces, a la larga, la inmensa cantidad de dinero que hubiera demandado su construcción estaba justificada porque se iba a compensar, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta? Quizá alguna tipología que ustedes conozcan. Lo conoce como la plaza indeterminado, que sería básicamente la calle, ¿no? O adaptar cualquier otro espacio. Sí. Existe en la calle también. Y eso tiene una historia en Europa, ¿ya? Que tampoco está acá, pero que sí me la sé. Reinhardt, el director del teatro, Max Reinhardt, le encargan organizar un evento en Salzburgo. Entonces, en la plazoleta de Salzburgo, donde hay una gradería inmensa, la municipalidad le encarga hacer un espectáculo y ahí, bueno, se unen un gran escenógrafo que ahorita no me acuerdo, Reinhardt, y otro gran compositor que tampoco no me acuerdo, y llega a escena una obra cuyo nombre no recuerdo. Si me da un ratito lo busco y les digo, ¿ya? Y es la primera vez que el teatro de gran nivel, de gran manufactura, se hace en la calle después de la época del teatro medieval. Y ese hecho, y de la mano de Reinhardt, le da cabida a los festivales de teatro modernos. Ya, no solo fue un éxito, tal fue el éxito que se empezó a hacer todos los años, que se empezó a ver la calle y la ciudad como un gran teatro. Y de ese concepto nacen dos grandes festivales. Avignon, que es el más importante del mundo, en Francia, el Fringe de Edimburgo, y ya muchísimos años después, el Iberoamericano de Bogotá, en la cual ya no se toma solamente al teatro como una disciplina necesariamente indoors, ¿no? Sino que también va a ser outdoors. Y se empieza a trabajar los autos sacramentales, ¿no? Por ejemplo, en Lima, cogiendo esta tradición europea, mira, se empieza a hacer cada año el Gran Teatro del Mundo, en la Plaza Mayor de Lima. Normalmente lo dirigía que fue ministro de Cultura muchos años, ministro regular, en la época de Ollanta, Lucho Peirano. Lucho Peirano lo hizo como 3 años consecutivos, de ahí es un presupuesto inmenso que salía de la Municipalidad de Lima,
que con Castañeda, por supuesto que se cortó, ¿no? Pero para que vean que es la misma lógica, ¿ya? ¿Más dudas o preguntas? ¿Todo claro? Una pregunta. ¿Se le podría considerar un tipo o de betateatro, algo así, al espacio virtual? Ese es justamente lo que preguntó Miguel al inicio también, pues, ¿no? Y eso es, como les comento, es, con el tiempo yo creo que lo va a hacer, ¿no? A medida que empiece a agarrar un cuerpo teórico, lo va a hacer, ¿no? Pero actualmente yo me atrevería a decir que no, pero con el tiempo sí lo va a hacer. Lo digo porque hay algunas obras o propuestas de obras o intentos que están utilizando muchas cosas interesantes, como por ejemplo, digamos, utilizar el fondo verde o que, digamos, las dos personas están por Zoom y luego pasan a estar a un costadito porque ahora están hablando de una transmisión en vivo en Facebook y al costado aparecen, digamos, comentarios. Y esta es una obra netamente para este tipo de medio. Claro. Por eso pienso que sí podría ser considerado. Con el tiempo sí. Ahorita la academia está todavía defendiendo sus ideas, ¿no? Y preocupada en no morir también. Pero con el tiempo yo creo que va a ser todo un tipo nuevo de hacer teatro, ¿no? Pero actualmente es que para que sea espacio escénico tiene que haber ese convivio también, ¿no? Por lo menos hasta ahora, ¿no? Que quizá unos 20 años salgan los teóricos y digan que no, ¿no? Espérenme un segundo, porfi, se me está acabando la batería y voy a conectar la laptop en 2 segundos. Ya estamos, ya estamos. Eh, Más dudas o preguntas para entrar a otro tema que no está en las diapositivas, pero que sí es interesante. ¿O estamos claros? Ya, muy bien. Entonces, un tema muy importante, a ver, un ratito, muy importante, que tiene que ver con el concepto de espacio escénico, es el concepto de dramaturgia del espacio, ¿ya? ¿Qué entienden por dramaturgia del espacio? A ver, Sarik, ¿qué entiendes por dramaturgia del espacio? Sarik. Yo puedo estar, Ya, sí, sí, sí. me parece Perdón, que es, ya no sé qué ha pasado. Primero Sarik, luego Miguel, ya. Dale, Sarik. Sigue nomás mi... Ya. Va a pensar, dice Sarik. Dale, Ah, Miguel. ok, perdón, no sé qué pasó. Am, Rayo. Ya, primero Miguel, luego Sarik. eh, me parece, bueno, me da a entender que así como, bueno, que haya dramaturgia en el mismo espacio, ¿no? Que nos diga algo, que no solo sea, como tú dices, algo estético, que no sea un adorno, si se le puede decir así, o la palabra que me dijiste al inicio, que la verdad no la recuerdo, pero que vaya de la mano con lo que se quiere en la obra. Ya, Sarik, a ver, para ti, ¿qué es dramaturgia del espacio? Sí, es como lo que decía antes, que
el escenario, el espacio llegan a ser parte fundamental es como un ejemplo claro es este de la película Parásitos, pero no sé cómo aplicarlo al teatro, o sea, con un ejemplo claro, pero es algo así, que el espacio llega a tener importancia argumentativa, simbólica tal vez. ¿Ya? A ver, Anthony. Yo más bien lo entiendo como la partitura o las marcaciones, como, o sea, mira, la dramaturgia del espacio, para que cada parte tenga un porqué, ¿no? Yo lo tomo de ese lado. ¿Ya? Franco, ¿estás vivo, Franco? Sí, Daniel, perdonen chicos, me he perdido la primera parte del- de la presentación porque mi red estaba mal. Bueno, yo entiendo dramaturgia del espacio como un conjunto entre lo simbólico y lo que decía Anthony, de una partitura, ¿no? Tal vez tiene una capacidad narrativa también dentro, que es más fácil asimilar por el espectador que por los actores dentro de ella. ¿Ya? Harold, solo faltas tú. Bien, todas las acciones, todo el efecto, todo lo que se requiere contar por parte de la historia, que es la dramaturgia, em, se desarrolla en este espacio, ¿no? Y este espacio ya con colores o el espacio oscuro en general que se utiliza en el teatro, nos puede dar mensajes claros de lo que consta en sí la obra o la puesta en escena. Mm, Requiere una investigación, es un estudio en sí que se realiza ya sea para la adaptación de cualquier tipo de obra, y dentro de ello también juegan todo lo que es lo escenógrafo, ¿no? Luces, el sonido. Entonces, yo lo conceptualizo dentro de, de toda su practicidad, ¿no? Muy bien, sí. Tal cual, ¿ah? Bueno, a nivel más académico quizá vendría a ser escritura en el espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ese núcleo de convicción dramática, esa idea de la obra que tú quieres plasmar, es construida no solamente a través de la escenografía, sino de todos los componentes que sean en medio, incluyendo el actor, ¿no? Entonces, pero te das cuenta de que la figura pasa del decorado, de simplemente ilustrar un espacio, a comunicar a través de él, ¿no? A esa intención de comunicar a través de él. Y al tener la idea de transformar el espacio en un ente comunicante, nace la necesidad de conceptualizarlo de otra manera, ¿no? Y ahí nace la dramaturgia del espacio, ¿ya? Como un constructo básicamente creado por escenógrafos y directores escénicos, ¿ya? Y la idea ya que coincide, si te das cuenta, con las etapas que hemos estado hablando de la técnica actoral, de la acción dramática, del personaje, coincide con que justamente es un momento en el cual se abre la mente del creador y empieza a faltarle el respeto al autor, ¿no es cierto? Incluso a prescindir de él, que es lo que demandaba Artaud, ¿no? Entonces vas a tener propuestas como las de Adolf Appia, que él se dedica a ilustrar las óperas de Wagner en bocetos, y de ahí se conoce con Delcros, el capo, amo y señor de la gimnasia rítmica, y fusiona el concepto de espacio con el de ritmo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un espacio tenga ritmo? Ojo, no de movimiento, sino del espacio estático, ¿cómo puedo darle ritmo, ¿no? Entonces crea estas figuras horizontales mezcladas con verticales, espacios largos con espacios cortos, y de esa manera genera ritmo, escribe música en el espacio, ¿ya? Del mismo modo, Gordon Craig llega a la misma conclusión. Entonces pasa de pensarse el espacio únicamente como un lugar donde ocurre algo,
a un lugar que tiene que comunicar algo, ¿ya? Y ahí es donde se abre el campo de otro tema vinculado con el espacio escénico, que vendría a ser la semiótica, que es lo que decían Franco, también por el Brozaric, que es este lugar simbólico, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, si es que yo, si ya no solamente represento cosas en el espacio, sino que genero información nueva, represento cosas en el espacio, cómo es que yo puedo codificar esto, cómo yo lo puedo estudiar, que es lo que es la semiótica, y cómo lo puedo utilizar como una herramienta dentro de mi labor escénica, ¿ya? Entonces, ahorita este cambio de óptica en relación a la concepción del espacio escénico abre un abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, se empieza a ver tanto la dirección como la actuación, como la escenografía y todas las demás disciplinas inmersas, también la música, por supuesto, como un proceso de escritura en el espacio, ¿no es cierto? Partitura le dicen algunos, otros le van a decir escritura escénica, etcétera, etcétera. Entonces se va a poner en el meollo del asunto, en el centro del escenario, la idea de la comunicación simbólica dentro de una obra teatral, y eso va a dar cabida a la semiótica teatral. Entonces yo quiero partir este último tema, que va a ser breve nomás, hoy día nos vamos a retirar un poquito antes, para formularles la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuánto de realidad hay en una obra de teatro? En porcentajes, así, por ejemplo, 60-40, de 60 de realidad, 40 de mentira. No sé, a ver, ¿quién quiere comenzar? ¿Puedes repetir la pregunta, porfa? Se me cortó. Ya. ¿Cuánto de realidad hay en una obra de teatro? A ver, ¿quién quiere comenzar? Yo creo que... Harold dice Dale, 50-50. Dale, Miguel. Anthony, ya que un tienes... tiempo. Ya, Miguel, dale, Miguel. Yo creo que hay un 100%. De realidad. Ya. Muy bien, Anthony. Yo pienso que va a depender mucho del director y también de la actuación, porque incluso aunque sean obras súper fantásticas en un mundo fantástico, tú puedes verla como real, puedes tomarla real de acuerdo a la propuesta y a la calidad de la obra que estés viendo. O como también incluso puede haber 30% de realidad y tanto por ciento de un mundo ficticio, ¿no? Depende también de si aplicamos cosas como las de Break, que son recontra interesantes. Ya, muy bien. A ver, ¿quién da más? Yo le daba 50-50 porque, claro, desde que uno va a un espacio como un teatro, eh, se prepara, ¿no? Para recibir lo que puedan dar, pero sin embargo, la realidad objetiva es que estás yendo a un espacio de teatro, una sala de teatro en particular, o un salón, ¿no? Entonces, esa es la realidad, pero de ahí te presentan otra realidad que es prácticamente al frente y claro, este puede jugar un rol, ¿no? Puede subir los porcentajes si es que hay unas muy buenas actuaciones y hay una muy buena dirección y todo viene a ser un trabajo muy bueno. Entonces, sí, el público, básicamente un público puede decir, ha sido muy real, ¿no? Todos estos eventos que se ha transmitido. Sin embargo, el otro 50% que lo separa es la realidad del teatro en sí. Entonces, por eso digo que la realidad eh, va a 50-50. Ya, muy bien. Sarik, a ver. Hola. Te escuchamos, Sarik. Yo pienso que es muy, muy subjetivo. Es la confluencia de varios factores, como decían, el tipo de obra, la susceptibilidad
de- del público, em, el mismo ambiente. Entonces, no sé, yo pienso que depende. Franco, solo faltas tú. Bueno, después de escuchar las variadas opiniones de mis compañeros, me es difícil ponerme de un lado, pero como opinión personal, este, yo pienso que tiene mucha realidad, porque sucede, ¿no? Aquí y ahora, y entonces es real tanto para el espectador como para el ejecutante, ¿no? Tanto como para el director y así. Muy bien, muy bien. Interesante. Yo pensaba lo mismo que ustedes, la verdad, hasta que empecé a leer semiótica teatral, hace ya más de 4 años. Yo creí que eran 3, pero no, pues coincide con la visita del profesor Juan Santiago Soberón acá a Cusco. Yo lo entrevisté y él me facilitó por primera vez libros de semiótica teatral y a partir de ahí empecé, ¿no? Lo que van a decir Fernando de Toro y Angersfeld es que no, nada, 0% de realidad, hay un 0% de realidad en una obra teatral. Desde que partes de que es ficción total, pues, estás representando algo, ¿no? Entonces, de ahí a que sea un símil muy, 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 muy cercano a la realidad, es otra cosa. Pero en realidad no va a llegar a ver, ¿no? Es más, va a decir Wersfeld, ¿no? Ni siquiera el performance es realidad, ¿ya? ¿Por qué? Si bien es cierto, el aquí y ahora está sucediendo, bueno, se está sucediendo una acción ejecutada por el performer que es el mismo, al hecho de, solo por el hecho de estar en un espacio escénico, lo transforma ya en un símbolo. Entonces pasa lo siguiente, dice Wersfeld, ¿no? Tú estás en el actuante, el doer, como lo quieras decir, el performer si quieres, está en el escenario ejecutando una acción verídica para él mismo, ¿no? Una realidad presente, en su realidad presente, pero al ser observada por espectadores, la interpretación de aquello que está ejecutando el performer es totalmente diferente a la realidad, ¿ya? Así sea muy claro, ¿no? Así tú estés representando en tu mente lo que estás viendo, que puede ser tan cotidiano como, yo qué sé, Migue friendo un huevo para el almuerzo que estaba cocinando, y tu cabeza te vas a hacer pelotas, pues. Pero ¿por qué pero por qué un huevo? ¿Y por qué no dos? Pudo haber sido papa frita, pero no, es huevo. Entonces te das cuenta de que el mensaje en sí se distorsiona y aquello que pretendía ser realidad acaba siendo un símbolo de la realidad. ¿Ya? ¿Se entendió? Yo más o menos, pero quería preguntar algo sobre eso. Eh, bueno, creo que se podría empezar definiendo cómo vemos un espacio teatral, ¿no? Porque en las formas más básicas, yo me podría imaginar, no sé, la ecografía que le hace el médico y dos padres viéndola, o yo viendo a mi gato cómo se roba el pescado, o cuando un niño le hace una presentación para el Día de la Madre. Y hay observación, pero no es algo que está decidido. Y también me he hecho pensar sobre esto que dices de observar y de que yo me ponga de la misma observación, ¿no? Como dicen que la realidad existe porque la observamos. Entonces, no sé qué podría decir. Yo siento que todo se está observando y al mismo tiempo está siendo partícipe dentro de este mundo del que vivimos. Sí, es que es todo un tema filosófico. Por ejemplo, vas a tener a Derrida que va a acabar diciendo, va a concluir en decir, no existen los hechos, solo las interpretaciones.
Entonces, desde la perspectiva ya de la filosofía y desde una perspectiva macro de observar y ver, presenciar, ¿existe la realidad? ¿O vivimos todos en la Matrix? ¿Te das cuenta? Va por ahí ya. Y esto es exacerbado en un escenario, ¿no? En un espacio escénico, ¿no? Entendiéndolo como cualquier lugar donde se dan este encuentro de intercambio entre actor y espectador, performer espectador o como quieras llamar, ¿ya? Entonces, si te das cuenta que si en la realidad ya era así, imagínate en el escenario, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hay dudas o preguntas? Una pregunta, o dos. La primera, en el caso del biodrama, no son personas, digamos, tú ingeniero realizando cosas de ingeniero en un escenario sin necesidad de que sea un actor. ¿Es lo mismo? ¿Y qué pasa si es que, la segunda es esta, ¿y qué pasa si es que es un señor que trabaja en el teatro y es su día a día y hay personas que están sentadas y lo ven como espectadores? No sé. ¿Qué sucede? ¿Ahí hay realidad? En la del señor del... Bueno, En realidad. podría ser que sí, o no. El señor que ordena las cosas en el teatro, Claro, en él sí hay mucha por realidad. ejemplo, el marcial, en el caso del teatro municipal, que es el único que barre el escenario, el marcial limpiando el escenario y tú llegaste antes y lo ves al marcial. Es que ahí es donde opera justamente el signo lingüístico, ¿no? Y efectivamente no hay realidad ahí tampoco, en tu percepción, ¿no es cierto? Es que en realidad no existe la realidad, si te das cuenta. Para la realidad Ya, no existe la realidad, ¿no? wow. No. Sí, están en la Matrix, sí. ¿Ya? Entonces, claro, podríamos decir, ya en términos más sencillos, que si vemos a Marcial con su escobillón limpiando el escenario antes de la función, como mi cerebro me está diciendo, sí, nadie duerme hoy día. Como mi cerebro me está diciendo, esto no es una obra de teatro, es él en la realidad haciendo su trabajo, ya podríamos decir que eso es realidad, ¿no? Ya. Pero desde una perspectiva filosófica no lo va a hacer, ¿ya? No lo va a hacer, ¿ya? Pero si es que ya estás encima de eso, le agregas el hecho escénico, ya es totalmente, ya no es realidad. Bueno. Si dudas de la realidad en la realidad, por así decirlo, me río, ya, imagínate en el escenario, ¿no? Entonces, sí, pues no hay posibilidad de que exista realidad en una obra de teatro, no hay posibilidad. Pero yo vi el performance de Osvaldo Povea que se cortaba su pelo y se lo cortó de verdad. Sí, pero como representación de algo. Entonces, para Osvaldo, desde el inicio no fue un acto de realidad, sino fue un signo del signo del signo. Eso es lo que dice Fernando de Toro, ¿no? O sea, un signo del signo que es, o sea, es el signo que representa el signo de cortarse el pelo, que representa el signo de la liberación. ¿Te das cuenta? Entonces, en el teatro del signo no sales, ¿ya? Y normalmente ahora hay signo, el signo, el signo. Y seguramente en el futuro habrá signo, el signo, el signo, el signo. Entonces te das cuenta, todo lo que sucede en el escenario es un signo lingüístico no real. ¿Evoca la realidad? Sí, pero no existe la realidad en el teatro. ¿Ya? Entonces, de ahí viene la idea de la semiótica teatral, de investigar, indagar sobre estos conceptos que suceden en el espacio, ¿no? En el espacio escénico. Esa es una muy buena pregunta, Miguel, ¿qué es real? De verdad te va a decir que nada. Foucault también tira lo mismo. Me surge ahí una duda. Si yo mañana me muriera y estoy en los últimos segundos de mi vida, yo decidiría que todo lo que he vivido hasta ahora ha sido real o... Porque no sé, yo creo que es una situación tan fuerte que aceptas, así hayas vivido tal vez hasta en una mentira, que lo que has vivido
te tenga que llenar, ¿no? Porque ya, Es que ahí, o sea, para que duerman tranquilas, es que es real para ti. Punto. Ya está. Entonces podrías llegar a la conclusión de decir, ¿yo puedo decidir que es real? Sí. Y de ahí va a partir Foucault para hablar sobre los enfermos mentales, ¿no es cierto? Y cómo son innecesariamente estigmatizados porque no ven la realidad o la realidad que tú ves, ¿no es cierto? Y de ahí viene también la discriminación a la izquierda, por ejemplo, porque los de izquierda ven la realidad diferente a la que tú ves. Claro, entonces, claro, para quedar más tranquilo, Miguel, si tú eres real para ti, punto, ¿no? Ya está. Por eso es que yo me metí a lo de la semiótica teatral, porque me recordaba mi época de universitario cuando, o sea, antes de yo dedicarme a estudiar teatro, me dedicaba a leer filosofía, ¿no? Que todavía lo hago un poco, pero ya no como antaño, ¿no? Entonces la semiótica me hizo recordar, la semiótica teatral me hizo meterme en eso, ¿no? Entonces, para retornar al tema y salirnos de ese momento incómodo en el cual nos dimos cuenta que todos vivimos en la Matrix, hay un conjunto de lenguajes dentro del escenario, ¿no es cierto? Entonces, va a haber un lenguaje verbal, va a haber un lenguaje kinestésico, sinestésico, proxémico, el color, los volúmenes, que van a hacer imposible, por ejemplo, el análisis semiótico total de una obra teatral. ¿Ya? Lo que se puede hacer es coger una de las perspectivas e intentar analizar desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Porque el teatro es tan multilenguaje que te avasalla, ¿no es cierto? Entonces, si lo aterrizamos directamente al espacio escénico, solamente en el intento de interpretar la idea de un espacio vacío, por ejemplo, imagínate el escenario del Teatro Municipal vacío, ¿no? Ya surgen automáticamente ideas, ¿ya? Te hacen preguntar, pero ¿por qué está vacío? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de esas ideas que genera un espacio vacío, entre comillas, como decía Peter Brook, va a nacer la dramaturgia escénica, ¿ya? Con un principio diegético de proyección de tu realidad personal hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, el amigo Diego Laos va a hablar, ¿no? Sus cursos de dirección se van a llamar Gramática del Primer Espectador, ¿no? Bien ambicioso el título, la verdad, yo no me atrevería a tanto. Y claramente te manifiesta su intención de enseñarte a organizar signos, ¿no? Pero la pregunta que yo le haría a Diego Laos, que alguna vez tendré la oportunidad de hacerlo porque nos conocemos hace unos años, sería, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa gramática? ¿Cuál es ese principio organizador? ¿Existe un principio organizador? Porque si hablamos de gramática, hablamos de un estándar, de un lenguaje estándar, ¿no es cierto? Para eso existe la gramática, justamente para estandarizar lenguajes. Si no existe estándar, entonces no puede haber gramática. Así de sencillo. Sin embargo, ¿cómo entonces podrías denominar a ese proceso de escritura en el espacio? Claro, lo más cercano para mí sería lo que dice Diego Laos, ¿no? Una gramática. Quizá yo iría un poquito más atrás y le diría sintaxis, quizás, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Entonces, la idea de conversarte de esto, para ir cerrando, es no solamente que veas el espacio escénico como un lugar donde uno se presenta, ¿no? Sino es un espacio de posibilidades, no solamente desde la perspectiva del director, sino del actor también, porque al final el actor es libre de actuar en el espacio. Y si yo solamente veo, por ejemplo, mi escenografía
como un mero adorno, como un decorado, eso va a influir también en mi modo de actuar. En cambio, si yo soy consciente de lo que representa la escenografía y de lo que quiero que eso represente para mí y por ende para el espectador, se abre otro campo de posibilidades también dentro del espacio escénico. Lo que les decía, ¿no? Si yo veo el vacío, como actor también el vacío va a tener que ser un espacio a ser llenado con mi presencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo hago eso? Y por ejemplo, de esa pregunta van a nacer un montón de técnicas corporales, incluso de danza, ¿no? Miguel, que es discípulo de Zambrano, habrá conversado con él sobre cómo se inició el Flying Low, ¿no? De la idea de un cuerpo lastimado y un espacio vacío, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hablar de espacio escénico no es solamente hablar del lugar donde te presentas, sino es del concepto de algo que está por aparecer, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es mucho más interesante abordarlo. ¿Dudas, preguntas, opiniones finales, por favor? Me voy con muchas dudas, pero también con muchas respuestas. Ha estado genial y yo creo que me ha gustado mucho esta clase por la amplitud a buscar, ¿no? Yo creo que con esto que nos has proporcionado, eh, hay muchas ramas a donde buscar y tal vez encontrar algunas respuestas que no necesariamente van a ser definitivas, pero sí van a algún lugar. Gracias, Dani. Chévere, Miguel. ¿Quién da más? Franco, ¿estás vivo? Sí, y más que todo estoy sorprendido. Bueno, este tema es nuevo para mí. En realidad no lo había investigado tanto y me quedo con lo último que dijiste, Daniel. Me ha gustado bastante. Sarik, ¿ya estás despierta o...? No, Harold, ¿quieres decir algo? En Dale, Harold. comentarios también. Ya. Dale, Harold. Gracias, Daniel. Sí, yo siento que ha sido más filosofía del espacio, un poco del espacio del teatro en sí. Gracias. Anthony. Ha estado recontra buena la sesión de hoy día porque ha ayudado a entender muchos conceptos que aún quedaban flojos. Y con respecto a Dieguito, si quieres le preguntamos porque él aceptaría normal para charlarlo. Me gustaría, yo siempre tuve la ilusión de verlos charlar a ustedes dos porque, qué cosas sacarían, siento que aprendería mucho. Haremos una mesa alguna vez con él. Sí, hemos Sí, compartido en mesas críticas con Diego Laos. sí, Franco ha estado por pero ahí. podemos invitar, Sí, siempre está dispuesto, Dieguito. Claro, habría que seleccionar bueno, Ervin también, ¿no? O sea, Ervin escuchar hablar a Ervin es muy interesante, ¿no? Otra persona que no es muy sociable, pero que sabe mucho de teatro y lee barbaridades es el Colorado Oscar Espinosa de Bardem, ¿no? Que es mi maestro, uno de mis grandes maestros de actuación y mi gran maestro de dirección, ¿no? Fue durante muchos años mi referente, hasta que ya no, porque uno crece, ¿no? Pero el Colorado es un maestro. El asunto es convencerlo, pero sería chévere, como para el cierre, invitar así a gente, coger 2 o 3 temas. Incluso, ¿saben qué sería chévere? Coger todos los temas que hemos trabajado y hacer un ciclo de 3 o 4 días y Sí. y invitar así gente, ¿no? Y hablar, ¿no? Pero me gustaría que más que hablar yo hablen ustedes, ¿no? Porque ustedes son los protagonistas de este círculo. Ustedes son los que tienen que hablar. Yo obviamente puedo hablar, ¿no? Pero les interesa, claro, podremos hacer algo por el estilo, podemos irlo pensando. Miguel, tú que eres el hombre tecnológico, ¿cómo lo hacemos? Pues si lo transmitimos por Facebook Live. Con el OBS tendría que ser. Normal. Claro, claro. ¿Ya? Yo creo que, a ver, Sarik dice que le pongamos fecha. A ver, vamos a tentar una fecha. ¿Ya?
Am, sí, claro que sí. A ver, miren, o sea, tenemos una sesión de video más, que es el 11. Luego el 18 tenemos teatro postdramático, que va a ser larguísimo, desde lo postmoderno hasta lo postdramático, así le vamos a llamar, más que desde lo moderno a lo postmoderno y lo postdramático, más que lo postdramático en sí, ¿no? Para no cerrarnos solamente en Hans Lehmann, ¿no? Sino abrir un poco el panorama. Y de ahí habría una sesión de video también el 25 sobre lo postdramático. Y de ahí la idea sería tener unas 2 sesiones mínimo, la cual si seguimos vivos, por supuesto, podamos encontrarnos y probar algunas cosas y experimentar algunas cosas en el espacio, en el cuerpo, para que no solo queden cosas en la cabeza, sino que también queden cosas en el cuerpo. Entonces yo me imagino que para algo así como el 16 de, no, el 23 de mayo, ¿les parece? Como para también darnos tiempo de publicitario y organizar. Sí. Sí, dale. Entonces, también, 23. ajá. Dani, yo no puedo, ya sabes, tengo clases. 23 es domingo, Ceric. Ah, no, 25. Sorry, error. En Ah, mayo, ok. en mayo. 25. 25 de mayo. Hagamos una lista de personas que quisiéramos invitar. Bueno, incluso flexibilicemos un poquito y yo creo que podríamos hacer unas 2 días, ¿no? Unos 2 días, 2 domingos, 2 sábados, algo así, para poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que domingo funciona también en redes sociales porque domingo no hay nadie haciendo nada. Y por ahí podemos organizarlo, sí, me gustaría. Como les digo, la idea sería yo moderando y ustedes participando con los invitados, ¿ya? Para que sea rica la conversación, ¿no? Obviamente, a mí se me ocurre como para que no se sienta que yo no quiero hablar, yo haría como un editorial al inicio, ¿no? O sea, hablando sobre el tema, tititín, y a partir de ahí, podemos, organizar, conversar, hablar, ¿no? Sí, me parece chévere, sí, me gusta la idea, con un cierre me parece bacán. Entonces, invitaríamos, bueno, Anthony, que ha trabajado con Diego, invitaría a Diego, Sarik, que ha trabajado con Erwin, invitaría a Erwin. Yo voy a intentar convencer al Colorado, porque de verdad el Colorado es una de las personas que más sabe, solamente que es bien perfil bajo. Pero, a ver, vamos a escribirle así, Osquita, por dónde va, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Y quién más? A ver, una persona más para como tener 3 invitados en caso del Colorado falle. Por ahí lo proponemos, ¿no? No sé qué opinan. Podría ser Luis Castro o Augusto Navarro. Uy, Luis Castro, sí. Augusto puede ser también, pero Augusto es, bueno, El Miguel tiene contacto ahí con Augusto. yo también. Sí, recuerden que Vani ha trabajado mucho tiempo con Augusto. Con la que yo sí tuve muchos problemas porque no es muy buena persona, que digamos es con Marisol, pero con Augusto nunca he tenido ningún problema. También Miguel, bueno, puede ser. Yo creo que Augusto también va a aceptar gustoso, ¿no? Porque a Augusto le encanta hablar de teatro. Al maestro Lucho podría ser también, ¿no? Sería a través de Tania, ¿no? Porque ustedes saben que el maestro Lucho está casi ya totalmente ciego, entonces sí requiere mucha asistencia para realizar estas cosas, ¿no? Pero sí, ya, bacán. Entonces tenemos en agenda a Diego Laos, a Lucho Castro, a Ervin, a Augusto Oscar. y el Colo. Ojalá nos acompañe el dios Baco, el dios del teatro, y lo convenza, porque el Colorado es más jodido, pero es un capo de capos, ¿no? Por ejemplo, con él
en una época él era muy seguidor de Peter Brook. Yo, como saben, soy muy seguidor de él, seguidor de todos, entonces ahí en el Café Extra, que ya no existe, que era el lugar de los encuentros de los teatristas, muchos artistas, pero nosotros nos juntamos ahí nos tomábamos un café y hablábamos de teatro con el Colorado, bien bacán. Ya, muy bien chicos, ya prendamos nuestras camaritas para la foto de Ley. Ah, mira, Miguel ya arregló su cámara, mira. Ya se le ve. Ya limpié la cámara. Ya, muy bien, muy bien. A ver. 3. Así no. Oh, vota por Vero, ahí está. Ajá, ya. 3, 2, 1. Va. Ya, muy bien, chicos. Ya, muy bien. Entonces, ay, pero el próximo domingo hay elecciones. ¿Cómo hacemos? ¿Normal o vemos el flash electoral? ¿Cómo es? Vemos el flash mientras hablamos. Ya, chévere. Mejor Ya. no ver. No, igual va a ser erróneo, porque está tan reñido que hasta el viernes después de las elecciones no se va a tener una idea clara de cómo va a ir. Va a estar bien Mejor ser reñido. felices hasta que dure. Ah, muy bien, chicos. También, antes de que se termine, me olvidé de comentarles de que sería bueno ir viendo cómo podemos hacer para juntarnos también, para hacer un proyecto, bueno, para hacer el proyecto como originalmente estaba pensado, pues, ¿no? Uy, eso sería genial, sí. Ya, pues, entonces vamos proponiendo cositas por el chat y ahí lo vemos, ¿ya? Ya, chicos, tengo que limpiar mi casa porque si viene la Vania me va a pegar. Porque está todo sucio. Chao, chicos, cuídense, nos vemos, bye bye. Chao, chicos. Chao chicos, cuídense, chicos. gracias. Nos Nos vemos. vemos. Sí.